Cuando quiera fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, Jimmy Iturri. piedra fundamental. Con Baltasar Garzón. Solo el viento. Estamos con el juez Baltasar Garzón aquí en la Universidad de Lanús, en este Congreso Nacional de Filosofía en Buenos Aires. Baltasar, gracias por recibirnos. Un placer. Estuve en tu conferencia y lo que más me llamó la atención es eso de Lula libre, un ejemplo de que la justicia no siempre ejerce justicia. Sí, yo creo que el caso del presidente Lula, como otros, pero quizás el más sangrante, por la trascendencia y por lo que ha significado el presidente Lula en toda Latinoamérica, en Brasil, por supuesto, con más de 30 millones de personas sacadas de la pobreza y por ese gobierno que tiene o que tuvo por primera prioridad a los ciudadanos, al pueblo, como debe ser, y no a las grandes corporaciones, pues es muy grave ver cómo a veces el derecho se utiliza con un activismo contrario a lo que es la defensa de la ciudadanía y con una intención, como se llama, utilizando el término inglés, el lawfare, como un instrumento político. Inventaram offshore no Panamá e me colocaram aqui, tiraram a Petrobras, eu fiquei, e aí por diante. Ou seja, havia uma obsessão. Eu me considero, sabe, como procurador, um troféu. Eu era um troféu que a Lava Jato precisava entregar. Não sei por que não gostam de mim, mas era um troféu que precisava entregar. Ou seja, eu via pela imprensa, vários jornalistas, se não entregar o Lula não vale, se não prender o Lula não vale, se o Lula não for preso não vale, eles vão ter que aprender o Lula. A ponto que eu disse ao juiz Moro aqui, quando eu vim, falei, ó juiz, eu lamento dizer que pelo que aconteceu até agora, por tudo que já foi feito, o senhor não terá, sabe, outra alternativa se não me condenar. Sabe, porque eu tinha certeza, ele não tinha como, sabe, sobretudo com a Globo, com a espada na cabeça de todo mundo, amedrontando a sociedade brasileira. Então isso me deixa constrangido, e eu quero dizer que o meu esforço agora é tentar desmentir as mentiras contadas a meu respeito. Não é nem provar a minha inocência porque eu sou inocente, porque depois, doutora, de eu ser investigado, de quebrar meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, de invadir a minha casa, de levantar o colchão, de abrir o meu fogão, de abrir minha televisão, de visitar a casa do meu filho, não apresentaram um centavo de real na minha vida, nem nas minhas contas, e depois de inventar, não, mas o dinheiro era na conta do fulano não é conta de fulano tinha uma conta... Especificamente sobre o objeto dessa denúncia, realmente, o senhor tem alguma coisa? É sobre isso, excelência, as considerações são sobre eu me sinto vítima, eu me sinto vítima do processo do Triplex, me sinto vítima do processo do sítio, me sinto vítima, sabe, do terreno do Instituto. É outro absurdo, eu nunca fui lá, eu fui uma vez para dizer, nós não queremos comprar. E já sei que está aí, eu estou indiciado, sabe? Então, realmente, olha, o meu esforço agora é não perder a tranquilidade e pedir a Deus que nesse país se faça justiça. Creo que las investigaciones del juez Moro, actual ministro de Justicia y de Seguridad en Brasil, cuando menos hay que cuestionarlas en lo que se refiere a la condena del presidente Lula, en que no había pruebas directas, los indicios eran sumamente cuestionables y por tanto uno se queda con esa sensación, cuando no certeza, de que lo que interesaba a distintos estamentos y poderes, no precisamente democráticos, era que el presidente Lula não pudiera concurrir a umas eleições. Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Então o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, não. Né? Não sabe? Não sei, gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht
e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras, e um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família. Um resumo muito sintético seria isso. Não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é Eu isso. Não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas 3 pessoas que eu lhe falei. Bunlai, Odebrecht e OAS. Mas, doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problemas. Então, o senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, senhor ex-presidente? Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde. E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Então, isso é muito preocupante. Não tem nenhum sentido que Lula haya estado y siga estando privado de libertad en función de una imputación, de una acusación más que cuestionable. Hay una imagen de que los jueces suelen cenar con los poderosos y nunca en el mercado. Cenar. Comer, almorzar. No, ya. Digo que cenar, estaba pensando también que a veces es comer y desayunar. Sí. Bueno, no todos. Es verdad que el Poder Judicial o los representantes del Poder Judicial en casi todos los países tienen una tendencia hacia posiciones conservadoras, ¿no? Y esto es una cuestión que yo critico sumamente, ¿no? Porque el derecho nunca se creó como un instrumento de administración de justicia como protector de las clases dominantes. Va en contra de su propia esencia, aunque a lo largo de la historia se ha utilizado como un fin en sí mismo para proteger a esas clases, ¿no? Pero yo creo que hoy día esta concepción tiene que ser superada y durante un tiempo ha podido ser... hemos tenido quizás el espejismo de que podía ser posible en Latinoamérica, por ejemplo, y de golpe ahora nos encontramos que, salvo excepciones, pues volvemos otra vez a que el Poder Judicial se desayune o almuerce o cene en la mesa de los poderosos y no de la ciudadanía y de los más vulnerables, ¿no? Yo recuerdo que en mi país, en España, siempre se decía, cuando yo empezaba mi carrera judicial, tengo una anécdota de que llegando a mi destino, a unas semanas, alguien vino a vernos a la casa y dijo, bueno, ¿cómo es posible? No te reuniste con las gentes, con las fuerzas vivas. Y yo pregunté, digo, ¿cuántos habitantes tiene la localidad? ¿Cuántas familias puede haber? Unas 2000 familias. Bueno, no tengo presupuesto para reunirme e invitar a tomar café a 2000 familias, por tanto, mi casa está abierta, ¿no? Y claro, lo que se me quería decir es que había roto esa tradición de que el juez llegaba y se instalaba junto con las élites, ¿no?
y si no lo hacía así, se contaminaba. Es decir, si se relacionaba con la sociedad llana, se contaminaba. Si se relacionaba con el poder establecido y las élites y las corporaciones, preservaba su independencia. Es decir, es un contrasentido, ¿no? Y yo soy de los que piensan que el juez se tiene que contaminar, se tiene que llenar de sociedad, porque si no es imposible que tenga la perspectiva del sufrimiento y de las necesidades del pueblo. Es a partir de esa proximidad, de esa contaminación positiva, que puede impartir justicia e interpretar las normas y las leyes de acuerdo con la necesidad del pueblo, no de los que a veces someten al pueblo. Tengo que ir a fundar Ya un volvemos continente, con ojo Baltasar ojo, diente a Garzón. diente. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Baltasar Garzón. Solo el viento. Con un necesario control social, ¿qué opinas de la fórmula boliviana de que sean elegidos los jueces supremos a través del voto? Yo soy partidario de que la ciudadanía participe en la elección de los órganos de gobierno de los jueces. No soy contrario tampoco a que haya mecanismos de elección o de participación popular en la designación de los cargos judiciales. Ahora bien, también digo que a ciertos niveles es necesaria la profesionalización de la justicia, pero en un sentido humanista, integrador, universal, en comunión con esa cosmovisión que pueblos originarios tienen, y no una profesionalización para ser simplemente medidores de normas. Es decir, el juez no solo debe ser ciudadano, conocer los problemas de la gente, estar junto a las víctimas, protegerlas, aplicar las garantías, pero también tiene que conocer el derecho, que muchas veces es demasiado complejo porque va más allá del estricto ámbito local en el que te mueves. Cada vez más Bolivia, como cualquier otro país, ratifica los convenios internacionales, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los tratados, el derecho humanitario. Es algo que desborda los límites y a la vez te obliga, te vincula, porque así lo ha decidido el propio Estado. Por tanto, ese conocimiento es necesario, ese conocimiento humanista de otras culturas, para asimilar. En definitiva, el conocimiento del derecho exige una comprensión de los problemas de los ciudadanos, y a veces, cuando tienes que solucionarlos, tienes que conocer esas reglas. Por tanto, cualquier fórmula de elección que garantice el mérito, el humanismo y la preparación científica, además de los valores de la independencia, la imparcialidad y el principio de legalidad, para mí son válidos. Y no sospecho de los ciudadanos, porque al final del día el Poder Judicial tiene un titular, que es el pueblo, y la justicia se imparte en nombre del pueblo. Entonces no podemos desconfiar del pueblo. Quizás no se explica suficientemente esto para extraer de esas élites lo que es la esencia de la justicia. Hay una vieja acepción castiza que dice: echa la ley, echa la trampa. Y a veces en nuestras universidades se enseña la trampa mucho y poco la ley. Yo soy partidario de que la ciudadanía participe en la elección de los órganos de gobierno de los jueces. No soy contrario tampoco a que haya mecanismos de elección o de participación popular en la designación de los cargos judiciales. Ahora bien, también digo que a ciertos niveles es necesaria la profesionalización de la justicia, pero en un sentido humanista, integrador, universal, en comunión con esa cosmovisión que pueblos originarios tienen, y no
una profesionalización para ser simplemente medidores de normas. Es decir, el juez no solo debe ser ciudadano, conocer los problemas de la gente, estar junto a las víctimas, protegerlas, aplicar las garantías, pero también tiene que conocer el derecho, que muchas veces es demasiado complejo porque va más allá del estricto ámbito local en el que te mueves. Cada vez más Bolivia, como cualquier otro país, ratifica los convenios internacionales, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los tratados, el derecho humanitario. Es algo que desborda los límites y a la vez te obliga, te vincula, porque así lo ha decidido el propio Estado. Por tanto, ese conocimiento es necesario, ese conocimiento humanista de otras culturas para asimilar. En definitiva, el conocimiento del derecho exige una comprensión de los problemas de los ciudadanos y a veces, cuando tienes que solucionarlos, tienes que conocer esas reglas. Por tanto, cualquier fórmula de elección que garantice el mérito, el humanismo y la preparación científica, además de los valores de la independencia, la imparcialidad y el principio de legalidad, para mí son válidos. Y no sospecho de los ciudadanos, porque al final del día el Poder Judicial tiene un titular, que es el pueblo, y la justicia se imparte en nombre del pueblo. Entonces no podemos desconfiar del pueblo. Quizás no se explica suficientemente esto para extraer de esas élites lo que es la esencia de la justicia. Tengo que ir a fundar Ya volvemos con Baltasar Garzón. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Baltasar Garzón. Solo el viento. Como diría un economista, defender los derechos humanos, defender a la Pachamama para las sociedades es rentable, a la corta, a la mediana y a la larga. No, es que es imprescindible. Yo no puedo estar de acuerdo con las teorías económicas que se presentan como única medida el hipercapitalismo, el capitalismo salvaje, la protección de las élites en detrimento de todos los demás, sino que esto es una cuestión de, si quiere, de capitalismo responsable, donde una redistribución de rentas, donde una aproximación a los derechos de todos y cada uno de los elementos que participan en los procesos productivos, que son desde los trabajadores hasta los empresarios y pasando por las instituciones, en donde lo público y lo colectivo debe tener cada vez mayor papel y donde la responsabilidad dentro de esos modelos sociales diferentes son los que se tienen que imponer. Por tanto, claro que sí, es imprescindible y es mucho más beneficioso esa cultura de la legalidad que la cultura de la corrupción o del quebrantamiento de las normas. Tu papel fue definitivo el momento en que metiste preso a Augusto Pinochet. 503 días creo que estuvo. Porque mostró una nueva cara de la justicia que no solamente es nacional, sino también internacional. Es decir, que un dictador de un país sudamericano pueda ser juzgado también por un país de la Unión Europea. Podía ser de la Unión Europea, pero también podía ser de cualquier otro país, porque esa es la esencia de la jurisdicción universal, que es ser, digamos, la cláusula de cierre contra la impunidad. Este es el audio que nos está llegando en directo desde la televisión del Parlamento británico. Se les va a preguntar uno a estos 5 lores cuál es, en definitiva, su veredicto. I was the only non-Chilean there. Everybody was convinced that he would go home. ¿Aceptan o no aceptan la decisión de la alta corte británica que falló a favor del senador vitalicio Augusto Pinochet, reconociéndole la inmunidad soberana? Escuchemos. The Secretary of State for the Home Department and the Government of Spain, ex parte Augusto Pinochet Ugarte. Todos esperamos que iban a decir sí, que se podía ir. Y de repente los 5 jueces decidieron yes. And I would dismiss the appeal. Sí. I would therefore dismiss the appeal. No. Senator Pinochet is not immune. No.
General Pinochet has no immunity whatever. No. Senator Pinochet does not have immunity from prosecution, and I too would therefore allow the appeal. I agree with them that Senator Pinochet does not have. El senador Pinochet no tiene inmunidad. Todo el mundo cantó porque dijo que se acabó la impunidad de los criminales. Si en un país, da igual que sea poderoso o menos poderoso, se cierran las puertas a la justicia, a la verdad, a la reparación como derechos de las víctimas y garantías de no repetición, no podemos consentir que, tratándose de crímenes contra la humanidad, genocidio, lesa humanidad, guerra, pero también crímenes económico-financieros, crímenes medioambientales que acaban con ecosistemas, y que es la apuesta que desde nuestra fundación y yo mismo postulamos, es decir, avanzar en esa protección, se pueden quedar impunes y las instituciones sin hacer nada. ¡Va España! ¡Va España! ¡Va España! ¡Va España! ¡Va España! En Chile estábamos tan seguras de que no iba a haber justicia acá, por lo menos eran momentos de alegría para nosotros, decir, al fin alguien está haciendo lo que en Chile no se hizo. El juez Bartle dio curso a la extradición y ahora el gobierno chileno recurre a las razones de salud. Era evidente que las presiones políticas que estaban presentes desde el primer momento iban a multiplicarse. Nosotros siempre hablamos de razones médicas, que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Son crímenes internacionales, dañan a toda la humanidad. Por tanto, si en un lugar hay impunidad y no puede perseguirse, tenemos que encontrar otro punto, sea cual fuere, porque las víctimas son universales, no son chilenas, no son bolivianas, no son españolas, son todas las víctimas universales. Esa es la definición de estos crímenes internacionales que nosotros queremos avanzar en los nuevos principios de la jurisdicción universal, extendiéndolos a los crímenes económico-financieros. Tenía que reivindicar al llegar allí todo ese patriotismo casposo que para mí es ofensivo a las víctimas. Es decir, era la prepotencia de decir ni hemos hecho, ni nos van a hacer, ni vamos a consentir, ¿no? Era una prolongación más de ese desprecio a las víctimas. En estos momentos se están sacando al senador Augusto Pinochet en esta silla de ruedas. Pone de pie para saludar al teniente general Ricardo Isurieta, el comandante en jefe del ejército. Cuando se baja del avión, dice que sintió como una oleada de energía, que lo sentíamos todos. Era una oleada, era una energía enorme. Y esa energía lo hizo, ¡pum!, se paró, cosa que los médicos se quedaron así, y caminó. And I was furious beyond belief when Pinochet, when he got to Santiago de Chile airport, he stood up because that proved that this was a fraud. Ya volvemos con Baltasar Garzón. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Baltasar Garzón. Solo el viento. Y eso también se extiende a la conciliación. Por ejemplo, el caso del Tribunal de la Haya, a donde fue Bolivia para presentar su diferendo con Chile. No nos fue muy bien, pero de todas maneras me parece que fue acertada esa búsqueda. Sin lugar a dudas. Es decir, cuando los países no se ponen de acuerdo hay que acudir a esa instancia, y la batalla fue dura, con un derecho del pueblo boliviano a una salida al mar. Los jueces al final interpretan de una forma, ese es el juego del derecho, pero eso lo que implica es que
no se puede dejar de dialogar y se tiene que encontrar una solución concordada entre pueblos hermanos que están condenados a entenderse. Son instancias internacionales que están precisamente para solucionar pacíficamente los conflictos y evitar cualquier tipo de confrontación. Por último, ¿cómo ves este devenir de América Latina que pasó de la izquierda progresista a ahora a modelos más conservadores y todos ellos apuntalados a vengarse de quienes fueron sus rivales? Por ejemplo, el caso de Correa, el caso de Cristina Fernández, el caso de Lula, etcétera. Bueno, es muy grave lo que está sucediendo, ¿no? Quizás no comparta la afirmación de que son menos progresistas o algo conservadores, son en algún caso de extrema derecha pura y dura. Por ejemplo, Bolsonaro y sus posiciones de revisionismo histórico en todo lo que se refiere y políticas que claramente atacan a los derechos de la madre tierra, a la Amazonía y priman el extractivismo, etcétera, es muy preocupante. Y desde luego es triste que quienes desde el Poder Judicial tendrían que ser equilibrio y aportar esa tranquilidad que la sociedad necesita, esa sensación, pero también la convicción y el convencimiento de que están protegidos en sus derechos, no la da determinados jueces o la justicia, sino que pasan a revisar y hacer lo que ya se conoce como el lawfare, es decir, utilizar políticamente la justicia como un instrumento político contra opositores. El día que sobre lo construido se siga construyendo y no se trate de derribar lo obtenido, sobre todo cuando se refiere a conquistas de derechos para la sociedad, ese día podremos decir que las democracias están consolidadas. Mientras tanto, esto es una lucha constante y no podemos permitir que se produzca esta regresión. Los ciudadanos, las ciudadanas no nos lo autorizan, no lo perdonarían y la propia humanidad tampoco. Es ir en contra del curso de la historia. Y eso incluye los derechos de las minorías y de esa mayoría, pero que es tratada como minoría, que son las mujeres. Absolutamente. Hay que cambiar los paradigmas del patriarcado, es decir, esta cultura machista que todavía arraiga en muchos países y en algunas políticas que van en contra de lo que ya es una inercia y es un derecho, o debe ser un derecho absolutamente admitido, como es el de la paridad, como es el de la igualdad, en contra de la brecha salarial. No puede ser que mujeres con mismos trabajos que hombres ganen, como ocurre en países como Argentina, un 16% menos que los hombres por el hecho de esa diferencia en razón de sexo, y en otros países la brecha también se agranda. La persecución de los colectivos y comunidades más vulnerables, como el colectivo LGTBI, como los inmigrantes, como los mayores, como los niños, adolescentes. Es decir, no podemos permitir que una sociedad que creíamos fortalecida se convierta en una verdadera plaga en contra de sus propios integrantes. El 2021 se cumple tu sanción. ¿Volverás a presentarte para ser juez? ¿Tienes todavía ganas de serlo? Sí, yo siempre he dicho que hice Derecho, estudié Derecho para poder ser juez. Es la historia personal, ¿no? Desde los 17 años quería ser juez y luché por ello, y durante más de 36 años lo he ejercido, y desde 2010 esto dejó de ser así, aunque sigo vinculado
tanto en organismos internacionales como ahora como abogado a la justicia y siempre en la misma línea, pero cuando cumpla en el 2021... Pues que no hay derecho, ¿no? Yo creo que pues hay que luchar un poco con la corrupción y es lo que estamos perdiendo ahora mismo. Así que nada, por eso estamos aquí, a ver si podemos hacer algo. Estoy muy molesto porque el sistema jurídico que tenemos en España es un sistema heredado del franquismo y en el cual un juez intenta hacer justicia y seguir un procedimiento normal para esclarecer determinados casos y sin embargo pues se le persigue. El tribunal le condena por haber autorizado interceptar las conversaciones mantenidas en prisión entre sospechosos y abogados de una trama de corrupción que afecta a exaltos cargos del Partido Popular. El mediático juez ha anunciado que recurrirá a la sentencia que, según él, elimina toda posibilidad de investigar la corrupción. Garzón ha recibido a las puertas del Supremo una multitudinaria palmada en la espalda. ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Unas 300 personas entre asociaciones de derechos humanos y víctimas del franquismo han protestado a gritos contra la justicia española. ¡Vergüenza! 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 También han mostrado su indignación sus compañeros. El juicio es uno de los hechos más negativos de la historia de la democracia española. Y con humor han llevado al mismísimo Franco al juicio. Ojos, Garzón es un rojo que se me escapó. Dentro, la defensa de Garzón ha pedido su absolución y ha exigido la nulidad del proceso porque, dicen, el juez instructor Luciano Varela no fue imparcial. Consideramos que el instructor de esta causa vulneró normas esenciales del procedimiento, que tomó partido y que desde un punto de vista objetivo perdió su imparcialidad. Y denuncian además que Varela indicó al sindicato Ultramanos Limpias las correcciones que debían hacer en el escrito de acusación, que por cierto habían copiado literalmente de un auto del juez. Ni siquiera se tomaron la molestia de corregir las erratas, o sea, fue un corta y pega del auto del instructor. Ante las críticas por su escrito de acusación, el abogado de Manos Limpias dice que no concretaron porque Garzón cometió prevaricaciones en todas sus resoluciones judiciales. Se describen todas las resoluciones judiciales y se dice claramente que todas ellas son constitutivas de un delito de prevaricación porque todas ellas han sido dictadas a sabiendas de su injusticia. Por su parte, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa contra Garzón porque ve además que el acusado está totalmente indefenso. Y causando con ello vulneración de derechos fundamentales y una clara situación de indefensión para el... No, esa sentencia, mi intención es volver, es una forma de reparación. Si no fuera posible, litigaría para que sea posible porque... ya está bien con la sentencia cumplida, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. En todo caso hay que seguir adelante y mi norte siempre va a ser la defensa de las víctimas. A veces, cuando tememos o perdemos la fe en la justicia, recordamos que hay hombres como tú, Baltasar. Muchas gracias. Un placer. Tengo que ir a fundar un continente con Baltasar Garzón. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de limpieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del baño.